Bien, como dije, para que quede reflejado en el vídeo, vamos a empezar el estudio de la epístola a los Efesios. Y yo pienso que nos vamos a llevar más de una sorpresa en cuanto a aprender cosas que quizás no sabíamos. Sí os recomiendo que ya vayáis leyendo el libro para que, bueno, lo habéis leído muchas veces, ya lo sé, pero que lo leáis de nuevo, porque va a ser la manera de poder tener una mente y va a ser mucho más fácil entender las cuestiones, sobre todo de tipo doctrinal, sobre todo. Porque es una carta, como veremos, muy doctrinal, con un gran énfasis en doctrina, básico en ese sentido. Muy importante para nosotros y para deshacer entuertos, como se decía en la antigüedad, para deshacer mentiras y engaños que no aprovechan. Bien, así que Efesios 1, porque claro, como es el principio, eso es 1, tiene que ser así. Vamos a ver un poquito de la introducción a la epístola. Lo que voy a hacer es compaginar, la intención es esta, compaginar el estudio de Efesios con otro tipo de predicación, ¿vale? No va a ser todo seguido, vamos a ir viendo un poquito una de cal y otra de arena, porque creo que la Iglesia necesita de todo, no solamente una temática concreta, sino en general todo lo que necesite, pues eso es lo que queremos aportar en la medida que el Señor nos ayude, ¿no? Pero empezamos por aquí, por Efesios, por el estudio de Efesios, y entonces, sin más, pues allá vamos. La introducción, es muy importante la introducción, va a ser muy corta, pero necesaria para ubicarnos un poco en el contexto de la carta. Sabes que cada carta escrita por los apóstoles, cada carta dirigida a cierto grupo de personas, pues es eso, dirigida a cierto grupo de personas. Ese es el primer énfasis. Lo que no podemos es olvidar eso o dejarlo de lado, porque entonces no estaremos entrando en el contexto del texto. Pero veremos que aquí hay una diferencia. Lo vemos, introducción. La carta va dirigida a Éfeso, como todo el mundo sabe, por ser esa la ciudad principal de Asia Menor, ¿vale? Pero la intención es que fuera redistribuida por todas las iglesias de la zona. La Odisea, entre otras. O sea, no era una carta dirigida a la iglesia de Éfeso, sino dirigida a la iglesia de Éfeso y a las demás iglesias. O sea, ellos tenían que hacer copias. Pablo lo que esperaba es que hicieran copias de la epístola y que las llevaran a las diferentes iglesias de Asia Menor. Pablo, a la sazón, estaba preso en Roma. Bien, esto es muy importante y veremos por qué. Así que la epístola a los Efesios es una carta, o era, una carta circular, enviada a un grupo de iglesias en el Asia proconsular, es decir, el Asia Menor. Sabéis que en aquel entonces los romanos tenían su imperio, y Asia Menor no se llamaba Asia Menor, sino se llamaba Asia proconsular, ¿vale? De cara a afianzar esta afirmación, como decimos, podemos trasladar el hecho de que en la epístola no se encuentran casos de controversia acerca de casos particulares propios de una iglesia. O sea, Pablo no se está dirigiendo, vosotros, Efesios, que esto, que el otro. Sí lo hizo con Corintios, a los Corintios, ¿verdad? Lo sabéis perfectamente. Los Corintios, Pablo les habla de una manera muy personal a los Corintios. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Pero no lo hace con los Efesios. ¿Por qué? Por la razón que estoy diciendo. Porque era una carta circular, una carta que tenía que ser distribuida por todas las iglesias. Y por eso también la ausencia de saludos personales. No hay saludos personales en esa carta. Y Pablo, preso en Roma, y esta epístola pertenece al grupo de las llamadas epístolas de la cautividad, es decir, epístolas que Pablo escribió cuando estaba preso en la capital del imperio. En la epístola encontramos un tratado denso y sustancioso de teología bíblica acerca de la Iglesia, por lo tanto, de eclesiología. Gran parte de nuestra eclesiología está basada en la epístola a los Efesios. El apóstol arrancará desde el tema de la predestinación, que es lo que vamos a ver hoy, un tema muy importante para entender doctrina, para entender cómo y por qué Dios nos escogió. Porque si no entendemos eso, estamos divagando.
Y por eso muchas iglesias lamentablemente divagan y tienen muchos temores, que si la salvación se pierde, que si hoy no sé si soy salvo, mañana ya veré, y cosas por el estilo que dices, pero eso es, ¿por qué eso? Porque no hay una doctrina clara, porque, pues, por la razón que sea, pero está mal eso. Tenemos que tener una eclesiología correcta y muchas otras cosas, y por tanto nos llevará esto a los aspectos más prácticos de la vida cristiana. Algunos dicen, no, es que lo importante de las predicaciones tiene que ser lo que tiene que ver con la vida cristiana nuestra. Claro, sí, pero es que sin doctrina no tenemos eso. ¿Me entiendes? O sea, yo veo por ahí cosas como, estaba viendo el programa de televisión en la 2 esta mañana y es la regla general, ¿no? Que Jesús te librará de esto, Jesús, si aceptas, dice, si aceptas a Jesús, te va a librar de estos temores, te va a librar de estas opresiones. O sea, como un Dios que está a nuestro servicio, ¿sabes? No se menciona, y en muchas iglesias no se menciona el aspecto del pecado, el aspecto de la santidad. O sea, no se mencionan cosas que son vitales. Solamente se hace énfasis en una parte. Claro que Dios cuida de nosotros, pero eso es una de tantas partes. Y es el evangelio de las, ¿cómo le llaman? El evangelio de las donaciones, ¿no? De las ofrendas, ¿no? El evangelio de las ofrendas, ¿no? Que Dios te va a ofrendar, que Dios te va a hacer, que Dios... Y no es así, hermanos. Sí, bueno, es un tipo de prosperidad, sí, mal entendida, ¿no? Entonces, hermanos, si queremos tener una vida cristiana saludable, tenemos que tener doctrina. Doctrina y enseñanza es lo mismo. Y tiene que ser correcta, tiene que ser bíblica. Que va a pegar de bruces con este mundo, con lo que nos encontramos en este mundo. Pero no tiene nada que ver, porque es una cuestión de fe. Pero es así como es. Amén, hermanos. Así que es muy importante que nos propongamos, Padre, yo quiero aprender tu doctrina. Amén. Podemos ver que la parte doctrinal abarca los 3 primeros capítulos de la epístola, y la parte práctica los 3 últimos. Por lo tanto, es una epístola bastante completa. Y a grandes rasgos, pues podemos dividir la carta de esta manera. Punto número 1, salutaciones, como es normal, porque era una carta, y cuando una carta tú escribes una carta, primero que haces es saludar, ¿no? Es lo correcto y lo educado, ¿no? Pero aún así, ahí hay tema importante también. 2, la posición de los creyentes, eso lo veremos. 3, la práctica de los creyentes. 4, la protección de los creyentes. Y 5, las palabras finales, porque uno saluda al principio y se despide al final. Eso es normal. Bien, así que empezamos, hermanos, sin más preámbulos. Número 1, salutaciones, versículos 1 o 2 del capítulo 1, no es mucho. Leemos la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo, bendiciones espirituales en Cristo. Nosotros lo decimos de una manera muy corriente, eso, de una manera como aprendida, pero para ellos era muy significativo, porque era para muchos la primera vez que muchos escuchaban algo así, que Dios era un Dios tan cercano a sus hijos. Y veremos esto, el aspecto de hijos, lo vamos a ver también. Así que vamos por partes. Aquí vemos que el autor es Pablo, porque él mismo se presenta como tal, apóstol de Jesucristo. Apóstol significa enviado, no tiene un posicionamiento necesariamente de jerarquía. Apóstol es una palabra que viene del griego y que significa, apóstolos es la palabra griega, muy parecida a la nuestra, y que significa mensajero. O sea, alguien enviado por alguien. ¿Quién envía a Pablo a la gente, a los creyentes? O a todos en general, depende de lo que hiciera, si fuera evangelismo, si fuera confirmar iglesias, etcétera, pues Cristo le envía. Por lo tanto, es un apóstol de Cristo. Un apóstol de Cristo que ya no hay. Los apóstoles ahora son de la iglesia, son misioneros, pero son cosas muy diferentes, ¿no? Este es Pablo, por voluntad de Dios. Vamos a ir viendo poco a poco. El comienzo de la epístola es exactamente el mismo que en 2 de Corintios capítulo 1. Es la misma presentación, la misma salutación. Pablo se presenta como enviado mensajero, que es lo que significa apóstol. Escribe MacArthur, cito, MacArthur me gusta
todo lo que me gusta de MacArthur lo pongo. Y es básicamente todo. Bueno, si lo hace bien, pues a quien merece honra, honra, ¿no? Y respeto, respeto. Bueno, cito, sirvió como un título oficial para Pablo y los 12 discípulos, incluido Matías, Hechos 1:26, quienes fueron testigos oculares del Jesús resucitado y escogidos por Dios para poner los cimientos de la Iglesia mediante su predicación, enseñanza y elaboración de las Escrituras, como fue ratificado por las señales que los acompañaron. Esto tiene que ver con 2 Corintios 12:12, que también habla un poquito de lo mismo, ¿vale? Entonces, eso es lo que significa, este es el papel de Pablo, un papel importantísimo. La mayoría de nuestra teología eclesial, la eclesiología nuestra, es por la enseñanza paulina. Bien, dice a los santos y fieles. Fíjate que les llama, o nos llama, santos. No que vais a ser santos. No llamados a ser santos, como hay en una traducción en otras partes, que no es correcta. No es llamados a ser, sino que somos santos ya. Somos santos porque hemos sido santificados. ¿Vale? Así que aquí tenemos al hermano Hoberg, y el hermano Hoberg sería San Hoberg, el santo Hoberg. O la Santa Pilar. Claro, no vamos llamándonos así, porque no, pero es lo que somos, ¿me entiendes? Lo importante es lo que somos. Si estamos en Cristo, somos santos. Si no estamos en Cristo, no. Pero si estamos en Cristo, sí. ¿Amén? Vale, a los santos y fieles. Santos y fieles. Les llama santos porque los cristianos somos santos, es decir, apartados para Dios. ¿Vale? Claro. No es porque nosotros somos muy buenos y por eso somos santos. No, es porque Dios es bueno. ¿Me entiendes, no? Eso está claro. Fieles son todos sus santos, no por nuestra fidelidad, más que por la suya, ya que lo somos en Cristo Jesús y por Cristo Jesús. Somos santos y fieles en Cristo Jesús. No porque nosotros un día nos levantamos y decidimos, mira, ¿sabes qué? Hoy me apetece ser santo. Voy a ser santo por un día. Como el programa de televisión de los años 50. Vosotros no habíais nacido, sois muy jóvenes. Era reina por un día, pero bueno, parafraseando, ¿no? No, esto no funciona así, hermanos. No es que uno se levanta y dice, mira, hoy voy a... No, hoy tú no vas a nada, porque tú no puedes hacer nada. Porque si Dios no lo hace, tú no puedes hacer nada. Es así. Eso sí, fieles son todos sus santos. No por nuestra fidelidad, sino por la suya. Por tanto, por tal designación hemos sido apartados por Dios del pecado y derivados a Él mismo. ¿Vale? ¿Cuál es nuestro enemigo number one? El pecado. ¿El diablo? No, sí también. Pero el diablo, hermanos, no le demos tanta pompa. O sea, realmente, ¿qué es? ¿O quién es? ¿O qué es? Porque el pecado no es personal. Nuestro enemigo número uno es el pecado. ¿Amén? ¿Me seguís, no? Amén. ¿Estáis de acuerdo con eso, verdad? Amén. ¿Y por qué se habla tan poco del pecado? ¿Por qué se habla tan poco? Porque dicen, no, hermano, no, para no asustar, para no condenar, dicen. ¿Pero condenar? Pero si estamos en Cristo Jesús, ¿qué condenación hay? Pero tenemos que seguir siendo advertidos acerca del pecado. Porque es nuestro principal enemigo. Claro que el diablo se aprovecha del pecado, nos ha fastidiado. Pero el problema no es el diablo, el problema es el pecado. ¿Me sigues, no? Yo creo que sí, ¿no? Entonces, en Cristo Jesús el pecado ha sido vencido. Por eso somos santos. No significa que ya no pecamos, significa que ya no practicamos pecado. ¿Qué es la diferencia entre una cosa y otra? Eso lo dice la palabra, Por tanto, por tal designación hemos sido apartados por Dios del pecado y derivados al mismo. Hemos sido hechos santos por medio de su fe en Cristo Jesús. Efesios 2:8. Amén. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Bien, en Matthew Henry leemos, cito, a los destinatarios de la carta se les llama santos, en griego hagiois,
Tú oyes hagiois y dices, ¿esto qué es? Bueno, esto es santo en griego, en plural. Es decir, separados. Esto es lo que significa separados o apartados. ¿De qué? Del mundo. Bueno, voy a citar a Henry. Del mundo, de lo mundano, para ser el peculio especial de Dios, la ganancia especial de Dios. Significa eso. Santos, en este sentido, sigo leyendo a Henry, es el epíteto con que se designa a todos los creyentes cristianos. Fieles, en griego pistois, de donde viene la palabra pistos, que significa fe, añade un detalle que denota firme adhesión a Cristo como al principio de la vida espiritual que todos recibimos de Él. Y la cita es Juan 1:16 y 15:1 en adelante. Bien, amén. Vale, gracia y paz a vosotros. Este es un saludo común en la iglesia primitiva que Pablo utilizaba en todas sus cartas, pero aún que común no estaba exento ni un ápice de veracidad e intención. No eran simples palabritas, sino que eran verdad. Gracia y paz a vosotros. Y esto es lo que necesitamos, hermanos, ¿verdad? Necesitamos gracia, que es de Dios, poder para vencer, poder para estar, poder para seguir adelante y, como consecuencia, la paz, que solo Cristo puede dar. Y todo lo que pelee contra esto no es de Dios. Todo lo que pelee en nuestras vidas o contra nuestras vidas, diferente a esto, todo lo que pelee contra esto, que decir en nuestras vidas, así es, no es de Dios. Hay que rechazarlo. ¿Amén? Porque Dios nos ha llamado a estar en su gracia y consecuentemente en su paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Amén? Bien, ya empezamos ahí. 2. La posición de los creyentes. Ahí está en el capítulo 1 del 3 al 3:21. Veremos lo que podamos hoy. Este pasaje en concreto, el de capítulo 1 del 3 al 14, describe el plan maestro de Dios para la salvación en términos del pasado. Elección, versículos del 3 al 6, que veremos a continuación. El presente, redención, del 6b al 11. Y el futuro, herencia, del 12 al 14. Esto es lo que vamos a ver en este capítulo 1. También veremos un énfasis en las figuras del Padre, versículos del 3 al 6, del Hijo, versículos del 7 al 12, y del Espíritu Santo, del 13 al 16. Ahí queda también definida la doctrina de la Trinidad. O triunidad, es lo mismo. ¿Me entendéis? Si cualquiera que niegue eso, está negando la palabra de Dios. Bien, en estos versículos del 3 al 14 del capítulo 1, el apóstol Pablo eleva un himno de alabanza, de acción de gracias a Dios por su amor y por las bendiciones que nos ha dado en Cristo. ¿Vale? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Parecen palabras muy rebuscadas, no, tienen su sentido completamente. Así que en versículo 3, Pablo empieza elogiando al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lo presenta en su faceta humana, glorificado pero humano, ¿vale? Porque Él fue quien murió en la cruz. ¿Amén? Vale. Y que resucitó, por tanto. Entonces, por el hecho de que Él nos bendijo en los lugares celestiales, da gracias a Dios y Padre del Señor Jesucristo, porque Él, Dios, nos bendijo en los lugares celestiales. En el cielo, es la traducción literal, en el cielo. En Cristo, y lo hizo con toda bendición espiritual. Hermanos, no nos hemos enterado, pero fuimos bendecidos por Dios antes de haber nacido, antes de estar en esta realidad nuestra. Ya habíamos sido bendecidos ahí de una manera que no podemos imaginar. Entonces, si esto lo tuviéramos presente, y yo estoy con vosotros, si esto lo tuviéramos presente, ¿qué problema hay? ¿Qué problema hay en la vida?
El problema es que olvidamos eso. ¿Y por qué lo olvidamos? Bueno, una razón porque muchos no saben, no se han enterado de esto, no lo han estudiado. No lo han estudiado. No han profundizado en el sentido de esa palabra. Lo han pasado así de rápido, y no se han centrado ahí. Otra razón porque no se enseña eso. También es verdad. Y consecuentemente, pues no está aquí. Y si no está aquí, tampoco está aquí. Porque aquí solo está lo que está aquí. ¿Me entiendes? Para aquellos que me están escuchando diré que si no está en la mente, no puede estar en el corazón. Y para que esté en el corazón antes tiene que estar en la mente. Amén, ¿me entiendes? Entonces, qué triste, ¿no? Pero bueno, esta es la realidad. Nos bendijo con toda bendición espiritual en el cielo. Y tú me dirás, pero yo no he estado nunca en el cielo. Bueno, Dios sí. ¿Me estás entendiendo? Yo no sé dónde yo estaba antes de haber nacido, pero sí, bueno, sí sé. Estaba en la mente de Dios, y tú también. Estábamos en su mente. Más de eso no sabemos. Más de eso no sabemos porque no nos ha sido revelado, y yo no voy a osar decir cosas que no están aquí relatadas en la Escritura. Pero que Dios tenía conocimiento de nosotros, sí. Y eso es lo importante. Eso es lo importante. Alguien dirá, pero Miguel, yo no me acuerdo de nada. No, es verdad. Pero tampoco te acordarás cuando tenías 1 año o 2 años, ¿verdad que no? O cuando estabas en el vientre de tu madre, ¿te acuerdas de eso? Entonces, no es una cuestión de nuestra experiencia. Es una cuestión de revelación. Dios ha dicho que nos conoció de antemano y nos bendijo en el cielo, ¿vale? Con toda bendición espiritual, y eso es lo que vale. Así que ya desde la eternidad y hacia la eternidad, Dios nos bendijo con todos los beneficios espirituales que se relacionan con esta vida solo. No, con la vida eterna. Y esto es muy importante, porque alguien dirá, pero Miguel, si Dios me bendijo tanto, ¿cómo es que, por decir, paso necesidad, mis hijos me odian, por decir, mi esposa me abofetea, por decir, que no. ¿Qué más cosas podía decir? Que me ha salido un cáncer en el pelo, por no decir otra parte. Que resulta que me odia toda la escalera, que voy por la calle y tropiezo y me caigo. Que yo qué sé, invéntate cosas, ¿vale? ¿Cómo es posible, si Dios me bendijo desde la eternidad del cielo, cómo es que me pasan estas cosas u otras? Ah, amigo, tú no has entendido. A lo mejor lo que te está pasando puede ser porque es un castigo de Dios. Puede ser también porque es una disciplina de Dios. Hay una diferencia entre castigo y disciplina, una ligera diferencia. Una disciplina es para conseguir un propósito mejor. Y un castigo es, pues mira, es que necesitas un castigo. El castigo no te lo puedo quitar, por ejemplo, ¿no? ¿Y para qué, Señor? ¿Para qué? Ah, es que has olvidado el punto. Es que es para la vida eterna. Es que es para la vida eterna. Es aquí el trato de Dios. El trato de Dios es para la vida eterna. Las bendiciones de Dios no son solo para esta vida. Porque hay tantos cristianos perseguidos, ¿verdad que sí? Porque yo estoy diciendo tonterías lo que acabo de decir ahora, que si se me pega, que si me odia, no sé. Pero vamos a hablar con más refinamiento. ¿Qué está pasando con tantos cristianos en el mundo que están siendo perseguidos? ¿Me estás entendiendo? ¿Qué pasa con ellos? Cosas horribles. Entonces, claro, ellos pueden decir, no, yo no entiendo esto, yo he sido bendecido, pero yo no veo bendición, mi vida es un desastre, estoy aquí siendo perseguido, estoy siendo atormentado, estoy siendo bla, 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 bla. Y con todo respeto diré, es porque no has entendido el propósito. No es para esta vida, es para la que viene. Porque el propósito de esta vida no es para esta vida, es para la vida que viene. Porque nuestra ciudadanía es celestial, no es terrenal. Estamos aquí de paso, hermanos, que es importante. Y es importante, yo creo, porque obedece al trato de Dios en nuestras vidas. Y va a depender mucho de cuál sea el trato de Dios aquí, que nosotros lo aceptemos, cómo va a ser nuestra eternidad. Pero Dios nos bendijo para la eternidad. ¿Que parte de esta bendición puede venir en esta vida? Claro que sí, yo no digo que no, pero hay hermanos que no.
parece que no tienen esa bendición. Y ya no es por castigo de Dios, ni por disciplina de Dios, sino sencillamente porque sí. Pero claro, estos hermanos que sufren persecución, a eso me refiero, y que sufren el maltrato de la vida indebidamente, injustamente, van a tener una gloria tremenda en el cielo. Amén. ¿Me estás entendiendo? Amén. Porque Dios no es deudor de nadie. ¿Amén? Amén. Así que es de cara a la eternidad. Ese es el punto como lo tenemos que entender. Así que es decir, que la meta es la vida eterna, siendo esta vida el proceso. Todo ello por los méritos de Cristo. Por tanto, toda bendición de Dios ya fue decretada por Él en la eternidad. De hecho, para Dios, siempre hemos estado en el cielo. Él ya nos ha visto siempre en el cielo. ¿Me entiendes? O sea, no es una cosa que tiene que ocurrir y que bueno, porque algunos tienen un concepto de Dios muy raro. Tienen un concepto de Dios como que Dios está mirando, uy, ¿qué va a hacer este ahora? Uy, pero si lo había salvado. Pero si a Manuel, aquí nadie se llama Manuel, si a Manuel lo había salvado, pero Manuel, ¿pero qué estás haciendo? Estás perdiendo tu salvación, Manuel. Pero Manuel, que te había salvado, hombre. Algunos van más lejos y enseñan que Dios no sabía que el hombre iba a pecar. Sí, estas cosas se enseñan. Eso es terrible. De Dios están haciendo un Dios pequeño, un Dios impotente, un Dios criatura. No. Si Dios salvó a Manuel, a pesar de que Manuel es un cabezón, y es un mal hijo, y es un... Vale, como lo fue Israel, al final Manuel entrará en el cielo porque siempre ha estado en el cielo, porque Dios no se equivoca nunca. Porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Esta es nuestra tranquilidad, hermanos. Porque si no, olvídate. Como tantas veces he dicho, no entraríamos nadie en el cielo. A ver quién es perfecto. Y esto no solo nos habla del poder de Dios para bendecir, sino también de su soberanía por su elección previa. Y ahí vamos. Versículo 4. Esto es uno de los versículos... Y el siguiente, el 4 al 7, súper importantes en materia de eclesiología. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Ese es el propósito. Algunos dicen, no, uy, la iglesia, uy. A ver, Cristo aún no puede volver porque la iglesia no está preparada. Eso tantas veces lo hemos escuchado. Por años. Porque es que la iglesia, humanamente hablando, no estará preparada nunca. ¿Tú sabes lo que significa nunca? Es jamás. Es lo mismo. La buena nueva es que la iglesia está preparada. Porque la iglesia no entra en el cielo porque la iglesia es buena. La iglesia entra en el cielo porque Cristo es bueno. Porque Dios es bueno, es la gran diferencia. Porque Él pagó el precio. Y decir que Cristo no puede volver porque la iglesia no está preparada, entonces la iglesia es quien manda aquí. ¿Te das cuenta? O sea, aquí es como decimos, espera, Señor, tú no puedes volver aún porque no estamos preparados. No puedes volver. Y por eso enseñan, es que nosotros podemos adelantar la venida del Señor. Eso se enseña también. Como si nos portamos bien y hacemos bien las cosas, el Señor puede venir antes. Dios mío. ¿Os dais cuenta que la doctrina es importante? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Aquí nos encontramos con un versículo que nos enseña acerca de la elección divina y que va de acorde con muchos más al respecto. Vamos a ir viendo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, es decir, en Cristo. En Él es Cristo. El Padre nos escogió en Cristo, o por Cristo, o a través de Cristo, todo vale, o gracias a Cristo, antes de que el mundo, es decir, la creación existiera. ¿Vale? Ya en Cristo. ¿Y Cristo quién es? Dios. Claro. Dios que se iba a hacer hombre. Pero Cristo, entonces en la eternidad, aún no era hombre, porque no había nacido.
Pero en Cristo, por los méritos futuros de Cristo, algunos dicen también, claro, es que el Padre se la jugó. Porque, ¿y si Jesús hubiera fallado? Madre mía. O sea, lo que me estás diciendo es que el Padre no estaba seguro de que todo fuera a ir bien. Que en un momento dado, Cristo hubiera dicho, mira tú, yo eso de ir a la cruz, no. Y el Padre hubiera dicho, ay, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo salvo yo a la gente? Dios mío, ¿qué concepto de Dios tan horrible? Fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Todo estaba hecho ya de antemano. En la eternidad todo está hecho de antemano. El problema es que no entendemos el concepto de eternidad, que no tiene nada que ver con nuestra realidad física. Ese es el problema. Pero Dios tampoco nos pide que entendamos cosas que no podemos entender, solamente que las creamos. Que creamos que antes de la fundación de las cosas, antes de la fundación del mundo, o sea, de la creación, de lo que podemos ver, tocar, palpar, ver, gustar, etc., ya Dios nos había salvado en Cristo Jesús. Ya habíamos sido elegidos en Cristo Jesús para esa salvación que aún tiene que manifestarse. Pero ya lo somos, tranquilos hermanos, que ya lo somos. Eso dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió para que fuéramos santos, por tanto, hijos suyos. Esto es muy importante. Juan 1, 12, 13, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Hemos sido engendrados por Dios. Somos hijos por haber sido engendrados por Dios. Somos hijos de Dios. Por adopción, pero hijos de Dios. Y voy a explicar eso bien. Nadie puede hacerse a sí mismo hijo de Dios, solo Dios puede hacer eso, ¿vale? La doctrina de la elección soberana de Dios es recalcada a través de las Escrituras, y aquí hay algunos ejemplos de las Escrituras, no los voy a leer todos porque tampoco lo podíamos retener en la cabeza, pero ahí quedan escritos, los podemos repasar en casa y viendo el vídeo, ¿amén? Pero hay bastante material para tener en cuenta al respecto. En 1 de Pedro 1:2 leemos, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Sobre el tema de hijos lo veremos dentro de un momento, que quiero recalcar sobre eso. Pero ahora vamos a ver el tema de la presciencia, porque eso también aquí hay errores. Y hay que entender bien lo que significa la presciencia. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Esta porción de la Escritura nos ayuda a entender mejor acerca de la elección divina. Dios es quien elige. Bien, no nosotros. Los cristianos somos elegidos. Esta palabra en griego es los llamados a salir. ¿A salir de dónde? Del mundo. Elegidos para salir del mundo. La palabra en sí significa también escoger o seleccionar. Dios nos ha seleccionado. Dios nos ha escogido. Y ahora veremos más sobre esto y la intención de esto. Aquí está. En el Antiguo Testamento se aplicó esto a la nación de Israel. Deuteronomio 7:6. Leemos. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. ¿Qué había hecho Dios con Israel? Escogido, ¿verdad? Para serle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Luego veremos más acerca de esta escritura, pero de momento quédate con eso, ¿vale? Así que Dios en su soberanía escogió a Israel entre todas las naciones de la tierra para que fueran su pueblo. Pero aquí, como veremos, se usa este mismo concepto para un término para designar a los cristianos. Así como Dios escogió a Israel para ser nación, no está diciendo a cada uno de los judíos. No, dice a Israel como nación. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Porque dice que luego todo Israel será salvo. El Israel nacional. Dios no se equivoca. Pero el mismo concepto se aplica a cada uno de los verdaderos cristianos.
¿Amén? El mismo concepto de elección. Los de la fe en Cristo lo somos porque Dios nos eligió de antes de que lo llegáramos a ser, incluso desde antes de que hubiéramos nacido, más aún desde antes de que el mundo existiera. Quede claro eso, para tener la tranquilidad, hermanos, de que esto no es algo improvisado, de que esto no es porque un día yo me levanté y dije, voy a aceptar a Cristo, como si yo tuviera poder para hacer eso. Que por ahí se dice, acepta a Cristo, porque Cristo no es aceptable. Cristo no es aceptable. Nadie puede aceptar a Cristo. Es Dios quien nos ha aceptado a través de Cristo. No que la persona pueda aceptar a Cristo o a Dios. Esto es mentira. El ser humano no tiene esa potestad. Es un ser caído. Y si es un ser caído, no puede elegir a Dios. Ahora, que Dios elija a quien quiera, eso es otro cantar. Y de eso es lo que estamos viendo. ¿Me entiendes? Dice, elegidos según la presciencia de Dios. Ahí vamos con el tema. De Dios Padre. Esto ya es dar un paso más. Fuimos elegidos por Dios conforme a su presciencia. Conviene entender bien este concepto, muy importante. No es que Dios nos escogió según nosotros íbamos a responder a la llamada del Evangelio, que es lo que se enseña en las iglesias normalmente de corte pentecostal, y es un error doctrinal. Es un error doctrinal. No es que Dios nos escogió según nosotros íbamos a responder a la llamada del Evangelio. Y por ese conocimiento anticipado de Dios, Él nos escogió. Eso no es así. O sea, Dios no se basa en escogernos porque Él sabía que le íbamos a escoger a Él. Porque entonces la soberanía ¿de quién es? ¿Nuestra? Eso huele a chamusquina. Eso huele muy mal. O sea que Dios me eligió porque sabía que yo le iba a elegir a Él. ¿Te das cuenta? Este es el concepto errado de presciencia que tienen muchos y enseñan así. Es una mentira muy grande y es producto de baneos que vienen del catolicismo romano, que yo no sé cómo aún hay gente que se llama evangélica y puede creer estas cosas. Tienen que hacerlo mirar. Lo voy a repetir de nuevo para que quede claro. Presciencia no significa que Dios desde la eternidad vio que Miguel Rosell Carrillo, que es este que está aquí hablando, lo miró así y dijo, ostras, este me va a escoger, este va a creer. Vale, pues con que va a creer, yo decido que me crea, me va a creer. Y le voy a escoger porque me va a creer. Si fuera así, Dios está supeditado a mí. ¿Me entiendes? Dios está atado a mi voluntad. ¿Me entiendes? Con que sabía que un día yo iba a decir amén, pues entonces todo dependió de mi amén. Eso es blasfemo. ¿Cómo puedo yo atar a Dios? Siquiera en eso. No, es al revés. Y ahora lo vamos a explicar. Presciencia se entiende del griego como destinado desde antes. Por tanto, no se refiere a un conocimiento de lo que iba a suceder. No es que Dios sabía lo que iba a suceder y por eso Él eligió, sino que tiene que ver con un acto predeterminado según el conocimiento de Dios. Es decir, que la obra de salvación llegó a existir por iniciativa de Dios al decretar que fuera por adelantado. Dios siempre va adelante, ¿me entiendes? Es Dios quien escoge, es Dios quien decidió escoger, según el puro afecto de su voluntad, como veremos, y no hay más. Y tú y yo que somos cristianos, Dios nos conoció de antemano desde antes de la fundación del mundo, porque estábamos en su mente. No hay más que eso. Si Dios hubiera decidido salvarnos en base a nuestra futura decisión,
Además de un imposible, esto hubiera significado un terrible menoscabo de su soberanía y un traslado de esa soberanía al hombre, lo cual es una herejía terrible y una blasfemia y muchos no se dan ni cuenta. Además, el hombre en su calidad de ser caído jamás puede elegir a Dios de motu propio. Motu proprio. Es una expresión latina del latín que significa por sí mismo. Es imposible. Si somos seres caídos, ¿cómo podemos elegir a Dios? Es imposible. Escribe MacArthur, cito, los cristianos son conocidos para salvación de antemano, así como Cristo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo para ser un sacrificio por los pecados. Y voy a pararme aquí y lo voy a repetir. Este es el ejemplo. Así como Cristo fue ordenado desde antes de la fundación del mundo para ser un sacrificio por los pecados, nosotros también fuimos ordenados para esa salvación. Y eso es lo que significa la presciencia de Dios. Presciencia, sigo citando a MacArthur, significa que Dios planificó por anticipado, no que hubiera observado desde antes. Lo hizo antes, desde antes ya lo hizo. Dios determinó por adelantado, predestinando la salvación de cada cristiano. Y esto es muy importante, entre otras cosas, porque nos da una tranquilidad enorme, hermanos. Sabemos que somos de Cristo y nadie nos podrá apartar de su amor. Ni nadie, ni nada. Y el que es puro se purifica a sí mismo. ¿Verdad que lo dice la palabra? Claro. Ahora, alguien dirá, entonces, con que ya somos salvos, pues ¿qué? Ya vivimos la vida como nos da la gana y pecamos. No, entonces que no eres salvo. Claro, no lo eres. Porque si con esa ligereza lo dices, si para ti la vida es pecar, tú no has nacido, tú estás practicando el pecado entonces. Por lo tanto, tú no has nacido de nuevo. Es así. Y eso cada uno lo sabe. Porque el Espíritu habla a nuestro Espíritu y nos convence de que somos hijos de Dios. Pero eso es para aquellos que somos de Cristo. No todo el mundo es de Cristo. Versículo 6. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor. A Dios le movió el amor, lo cual significa que Él no se basó en nada agradable o aprovechable que nosotros, por nosotros mismos, pudiéramos ofrecer, o pudiéramos haber ofrecido, o podamos ofrecer. De la misma manera Dios escogió a Israel. De la misma manera, es lo mismo. O sea, no es porque nosotros tenemos algo especial en nosotros. ¿Qué tenía de especial Israel para que Dios escogiera a Israel? Cero. Dios decidió amar a Israel porque quiso. Está escrito, ¿no? Ahora lo vemos. Dije que lo veríamos y ahí está. Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha escogido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seréis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. Porque Él quiso amar a esa nación insignificante. Insignificantes somos nosotros en nosotros mismos, ¿verdad? Antes se dijo. Así que Dios no nos escogió porque nosotros tenemos algo especial. Lo único especial que tenemos nosotros es el amor que Dios nos tiene. Y no es nuestro, es suyo. La elección de Dios no se basa en nada que nosotros pudiéramos aportar, sino solo en su amor, quede claro. Así que, si tú te sientes menospreciado, si tú te sientes rechazado, si tú te sientes todo hado que tú quieras, deja de adarte tanto. Vuelve a la realidad, Dios te ama. Dios te ama. ¿Qué más puedes añadir a eso? Es que no siento, es que no veo, es que no sé qué. Es igual, me da igual tu experiencia. Tu experiencia no vale aquí. Aquí lo que vale es la verdad. Y la verdad es que Dios te ama. Ahora vive esa verdad.
Ese es el motivo divino del propósito de Dios en su elección soberana, su amor. Punto. Empieza a amarte como Dios te ama. Empieza a amarte como Dios te ama. Déjate estar de estereotipos que brinda esta sociedad caída, de que si estoy un poco gorda o un poco gordo, de que estoy muy flaco o muy flaca, que si me cae el pelo, bueno, si se te cae el pelo, ¿qué le vamos a hacer? Bienvenido al club, ¿eh? O que no sé qué, o que no sé cuánto, o que me pasa esto, que me pasa lo otro, o que me duele el pie, o que me duele la mano, y siempre me duele el pie, es que me estoy mal, es que no estoy regular, o es que no sé qué, o es que no soy rico, me gustaría ser rico, ¿eh? Me gustaría ser rico, ¿no? No te preocupes, ya llegarás a la Nueva Jerusalén, ¿eh? O esto, o lo otro, o es que no sé qué, o es que me siento rechazado, o es que no me quieren, o es que el diablo me hace pecar. No, eso no es verdad, el diablo no te hace pecar. El diablo te tienta, pero no te hace pecar. O yo qué sé qué, olvídate de todas estas cosas, estos devaneos. Vive la realidad de que Dios te ama. Empieza a pensar que Dios te ama, que Dios te acepta como eres. No acepta tu pecado, pero ya te perdonó el pecado. O sea, tú no te tienes que ver pecaminoso. El diablo siempre va a hacer que te veas pecaminoso, sucio. Dúchate entonces, no sé. Pero es como Dios te ve, que es lo importante. Lo importante es cómo Dios te ve. ¿Y cómo te ve Dios? Como dice la Escritura, que Dios te ama. Entonces, ¿qué puedes añadir a eso? Es que tengo hambre. ¡Come! ¡Come! Es que tengo sed, pues bebe un vaso de agua, hijo. O sea, no sé. Las cosas que estén en tu mano, hazlas. Y las que no están en tu mano, no te preocupes. Dios te acepta, Dios te ama. Amén. ¿Qué más se puede añadir a eso? Si en amor te escogió, ¿qué más quieres? Pero vive la verdad de que Dios te ama. Vívela. Empieza a vivirla. Es que no sé, empieza. Aprende. ¿Cómo? Lee la palabra de Dios, métetela en la cabeza y que baje al corazón. Es que no sé leer. Todo el mundo sabe leer, si no que te la lea. Mira, ahora, hoy en día si no sabes leer no hay problema. Coges la maquinita esta que se mueve, que llaman móvil, celular, y ahí tienes una aplicación. Es que no sé, es que no tengo nada, no es verdad. Tú tienes cuenta bancaria, ¿verdad? Tienes que tener móvil, venga. ¿En qué siglo vives tú? ¿Qué has venido del pasado o qué? Y ahí hay una aplicación que se llama la Biblia, que te la dice, una voz agradable que te va leyendo. Pues ahí escuchas. No hay excusa, hermanos. No hay excusa, ¿vale? Tenemos que aprender a amarnos como Dios nos ama. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Fuimos predestinados por amor para ser hechos hijos por adopción, por los méritos suficientes de Cristo, y todo ello fue y ha sido porque a Él le plació. Esto es importante, que dije que lo iba a hablar y ahora lo voy a hablar. El tema de hijos. En cuanto a ser hechos hijos suyos por adopción, dice MacArthur, cito, los padres humanos pueden brindar su amor, sus recursos y su herencia a un hijo adoptivo. ¿Verdad que lo pueden hacer? Sí. Pero no sus características peculiares y distintivas. No obstante, ahí está el punto, no obstante, Dios, de forma milagrosa, otorga su propia naturaleza a quienes ha elegido y que han confiado en Cristo. Como consecuencia, ¿se entiende? Él los convierte en hijos suyos a la imagen de su Hijo divino, y no solo les concede las riquezas y bendiciones de Cristo, sino su misma naturaleza. Pero tú te ves y dices, pero qué, es que aún se ha de manifestar lo que hemos de ser. No hemos sido glorificados todavía, pero ya lo somos. Es una cuestión de esperar y de vivir esa verdad. Vamos a ver más sobre esto. Textos que afirman lo que dice MacArthur y es verdad. Romanos 8:14, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Hermanos, si a Dios le llamamos Padre, es que somos hijos. ¿Me entiendes? Si a Dios le llamamos Padre y somos llamados a llamarle Padre, solo un hijo llama Padre a su padre, porque al que no es su padre no le puede llamar Padre, porque no es hijo de ese padre.
será hijo de otro, no sé de quién. Pero Dios como Padre, nosotros hijos suyos, si somos hijos, ¿y eso qué nos convierte, hermanos? Esto es tremendo. Somos hechos participantes de su naturaleza. ¿Verdad que lo dice la palabra? Lo veremos en un momento. Es así. No somos solamente siervos. Somos hijos. Tenemos el Espíritu suyo en nosotros. Los justos del Antiguo Testamento no lo tenían. Hay unos creyentes que dice la palabra que son invitados a las bodas. Pero los que nos casamos somos nosotros. La iglesia. ¿Me entiendes? Esto es mucho más grande de lo que nos parece. Al recibir el Espíritu de adopción, somos constituidos hijos de Dios, ya que el Espíritu pasa a ser propio y necesario en cada uno de los verdaderos hijos de Dios. Si no, no seríamos iglesia. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, hechos partícipes de su naturaleza. Así que hay dos naturalezas en nosotros ahora mismo. La naturaleza divina, pero también la naturaleza caída. Y ahí está el dilema nuestro de cada día. Pero llegará un momento en que esta naturaleza caída desaparecerá, cuando le veamos a Él. Y eso creo que lo vamos a ver ahora. Dentro de un rato lo vamos a ver. Bueno, un rato, a ver, unos segundos. Más citas. Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. Uno solo puede ser amigo de otro igual. ¿Verdad? Cristo nos llama amigos. Y aquí está. Primera de Juan 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero somos hijos de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes. ¿Qué significa semejantes? A menos parecidos, ¿no? Cristo es el Hijo, pero nosotros hemos sido hechos hijos también, porque Él dio su vida por nosotros y su Espíritu está en nosotros. Esa es la categoría nuestra, hermanos. Categoría que no es nuestra, es suya, en nosotros. Sin Él, nada podemos hacer. Pero lo somos. Dice, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Así que, por la fe en Cristo, somos ya hechos hijos de Dios, lo cual implica participar de su naturaleza, y que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él. Cuando Cristo regrese, Él conformará cada creyente a su imagen, es decir, su naturaleza de facto, porque, entre otras cosas, la vieja naturaleza será extirpada totalmente de cada uno. Y esta es la promesa suya. Todavía no hemos sido glorificados, pero escucha, glorificados, ¿qué significa? Tener gloria. ¿Me estás entendiendo? Claro, ¿eso qué significa ser glorificado, no? Cuerpos de gloria, ¿no? Esto es muy grande. No podemos ni intentar imaginar lo que es eso. Los que partieron y están con el Señor aún no han sido glorificados, están ahí en espera de su resurrección. Pero cuando el Señor venga con ellos serán resucitados en cuerpos de gloria y nosotros seremos transformados en cuerpos de gloria también. Y estaremos siempre con el Señor. Y hermanos, esto puede ser muy cerca en cuanto al tiempo, tal y como vamos viendo. A ver, voy a dar la fecha. Sí, dinos, no. No hay fecha, yo qué sé, la fecha solo lo sabe Dios. Pero tal y como está yendo el asunto, hermanos, y por lo que sabemos de la palabra, no puede faltar mucho. Así que el que se tenga que casar, que se case rápido. Pero hermanos, que tengo que pasar por una operación quirúrgica. Pasa, porque a ver si nos equivocamos de un año para otro y... No, vivamos la vida con normalidad, ¿amén? Pero entendiendo eso, que el amor de Dios está en nosotros y tenemos que aprender a entender y vivir su amor en nosotros y amarnos como Dios nos ama. ¿Amén? Esa es la meta. Dios os bendiga, hermanos. Nos ponemos de pie.